Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. ¿Por qué esa promesa divina no se ha hecho una realidad en todos los que leemos la Biblia? ¿Será que ha fallado Dios al cumplir esa promesa? ¿O acaso hemos entendido mal ese pasaje de la Biblia? Hechos 16:31 es uno de los pasajes que comúnmente mencionamos en nuestras iglesias. Lo mencionamos como una esperanza para aquellas personas que ya asisten con nosotros, que ya están leyendo la Biblia, pero que tienen familiares que aún no han querido hacerlo. Y regularmente cuando las personas que ya son nuestros congregantes tienen problemas, están desanimados, no saben qué hacer, debido a las situaciones que viven en el día a día, con aquellos familiares que puede ser el cónyuge, puede ser un hijo, puede ser la nuera, familiares tan cercanos que no comparten con ellos ese deseo de asistir a una iglesia, de hacer oraciones a Dios. Regularmente les animamos con ese pasaje diciendo: hermano, hermana, tienes la promesa divina, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, implicando que si ellos siguen en oración, que si siguen en ayuno, que si siguen perseverando en su asistencia a nuestras iglesias, algún día también sus allegados querrán congregarse. Pero ¿qué tanto eso es de verdad cierto? ¿Qué tanto en la práctica eso se lleva a cabo? Bendito sea Dios, porque algunas personas sí se acercan a leer la Biblia y después de tiempo, años quizá, también sus allegados adquieren ese gusto por asistir a nuestras congregaciones. Pero no en todo se cumple esa realidad. De hecho, en aquellas personas que comenzaron solos a ir a una congregación y con el tiempo también sus familiares más inmediatos se acercan con ellos a congregarse, son la mínima parte. En verdad, la gran mayoría de las personas que asisten con nosotros a nuestras congregaciones, sus familiares inmediatos jamás adquieren ese hábito de leer la Biblia, de hacerse cristianos. ¿Y cómo podemos a ellos darles una explicación? ¿Qué podemos decirles? Que no han sido lo suficientemente espirituales, que no han sabido pedir, que no tienen los suficientes méritos. ¿O qué explicación podemos darles del por qué, aunque hay personas que pasaron toda una vida en nuestras iglesias, muchos de ellos siendo fieles, siendo buenas personas, tratando de mejorar su vida, pero sus familiares nunca quisieron hacerse cristianos? ¿Qué podemos decirle a ellos? Estas son las interrogantes que vivimos en el día a día como personas en nuestra casa y también a nivel congregacional. Querido, querida, la próxima vez que tú leas Hechos 16:31, no ignores el contexto de ese pasaje, lo que está alrededor de esas palabras que dijo aquel hombre que hemos conocido como el apóstol Pablo. Él, junto con su amigo Silas, están por el mundo enseñando cómo las personas deben de vivir una vez que se convierten a Dios y entienden que Yeshua, o Jesús como lo conoce todo el mundo, entendiendo que Yeshua es el Mesías, cómo las personas deben de llevar ahora su nueva vida. Una vez que han decidido convertirse de sus malos caminos, de sus pecados, y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad divina. El trabajo de enseñar a esas personas qué hacer y qué no hacer, ese es el trabajo que Dios, bendito sea, le encargó a quien hemos conocido como el apóstol Pablo. Ese es el trabajo que Dios le encomendó al hombre que hemos conocido como el apóstol Pablo, aunque en verdad él era un rabino judío. Y dicho sea de paso, la palabra apóstol es una palabra sí bíblica, pero no tiene la connotación de grandeza que se le da en nuestras iglesias hoy en día. Porque para nosotros hoy un apóstol significaría la máxima autoridad, significaría una persona de un gran ministerio, significaría una persona de mucha autoridad. Sin embargo, esa no es la connotación de ese título apóstol en la Biblia. En la Biblia, el título apóstol es algo que significa solamente un enviado. Es decir, en el momento en que usted le diga a su hijo, ve a traer 1 kilo de tortillas, en ese momento él se convirtió en un apóstol, en un enviado. Así que aquel apóstol, el apóstol Pablo, que así lo hemos conocido, pero él
antes de ser un apóstol, también fue un rabino judío. Entonces él tiene la encomienda de Dios de enseñar a las personas que se convierten a Dios cómo debe de ser su nueva vida. El apóstol Pablo, junto con su amigo Silas, llegan a una ciudad griega llamada Filipo. Se acercan al río, a donde las personas se congregan a hacer oraciones. Ahí comienzan su predicación y todo está bien. Lo que sucede ahí en Filipos es que hay una muchacha que tiene un espíritu impuro y a través de ese espíritu ella adivina la suerte de la gente. Las personas que tenían cautiva a esta muchacha así obtenían su ganancia. De repente el apóstol Pablo causa, por la bondad de Dios, la liberación, la sanidad de esta muchacha, la deja libre y entonces no puede ella seguir adivinando porque el espíritu impuro ya no está en ella. Una vez que eso sucedió, llevaron a Pablo y a Silas a los magistrados, los acusaron de estar enseñando costumbres judías a personas no judías y debido a eso los metieron a la cárcel. Los castigaron y los aseguraron para que no pudieran fugarse de la cárcel. Y de repente a la medianoche, dice ese pasaje, que Pablo y Silas estaban cantando y orando, y los presos que estaban alrededor de ellos oían esas oraciones y también esas alabanzas. De repente causa Dios un gran milagro, viene un terremoto que sacude la cárcel y las puertas de las celdas se abrieron y también las cadenas que ataban a los presos se soltaron. Entonces el encargado de la cárcel, pensando que todos los presos habían huido, él iba a atentar contra su vida, él se iba a matar, porque temía al castigo que le fueran a dar sus autoridades debido a no haber custodiado aparentemente bien la cárcel. Entonces, cuando él está a punto de suicidarse, es que el apóstol Pablo le dice: aquí estamos todos, no te hagas ningún daño. Al instante, dice la Biblia, este hombre sacó al apóstol Pablo, a su amigo Silas, les curó sus heridas, les dio agua para que se lavaran. Y entonces este hombre, hincado, humillado, le dice al apóstol Pablo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Y entonces el apóstol Pablo le dice esas tremendas palabras que resuenan hasta nosotros de una forma impresionante. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aunque hoy nosotros leemos esa parte de la Biblia, pero no es que Dios ha fallado en cumplir su promesa. No es que Dios no tenga el poder suficiente para que tus familiares también se congreguen. No es que Dios esté limitado, no es que Él ha cambiado. Sucede que esa promesa no te la hizo a ti o a mí personalmente. Esa promesa se la hizo Dios a través del apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Entonces, cuando el carcelero lleva al apóstol Pablo y a Silas a su casa, en verdad el apóstol les da un mensaje de salvación y toda la familia del carcelero al instante hicieron arrepentimiento, se bautizaron y empezaron a seguir las enseñanzas de Dios para mejorar la vida. ¿Por qué eso no es una realidad en todos nosotros hoy? Es simple matemáticas. En el mundo existen más de 1.300 millones de cristianos y todos ellos tienen primos, hermanos, tíos, hijos, yernos, nueras, suegros, papá, mamá. Y si lo que Dios hubiera querido decir a través del apóstol Pablo en Hechos 16:31 es que todo el mundo se va a hacer cristiano, hace mucho tiempo que todo el mundo hubiera dejado la mentira, la avaricia, el rencor, los malos pensamientos, los bares se hubieran cerrado y todo el mundo estaríamos en iglesias leyendo la Biblia. Pero eso no es lo que ese pasaje de Hechos 16:31 significa. Tristemente, así lo hemos llegado a entender, así nos lo han dicho. Nos han dicho que si nosotros somos fieles a Dios y seguimos leyendo la Biblia y seguimos en nuestras iglesias, que algún día toda nuestra familia también se va a convertir. Pero ¿saben qué? Por mucho que nos guste oír esa idea y por mucho que tengamos esa esperanza, tristemente hemos creído en algo imaginario, hemos creído en algo no correcto, hemos creído una mentira. ¿Por qué?
Aunque es verdad que en algunas personas esa promesa de Hechos 16:31 se puede hacer una realidad, pero solo es en algunas. Y no es que Dios tenga favoritismo con unos o con otros, sino que el Creador, bendito sea, le ha otorgado al ser humano libre albedrío. ¿Qué significa que tenemos libre albedrío? Que usted y yo decidamos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. De hecho, deben de saber ustedes que siempre que uno le pide a Dios que papá, mamá, hijo, nuera, yerno, primo, sobrino, tío, se convierta a Dios, quiero que sepan que no es la mejor de las oraciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros le decimos a Dios, te pido que tal persona se convierta a ti, le estamos pidiendo que Dios anule el libre albedrío de esa persona, porque con mucha pena, pero quizá tus familiares o mis familiares, quizá a ellos les gusta ir a los toros, quizá les gusta la discoteca, quizá les gusta ir a lugares de inmoralidad, quizá les gusta ir al estadio todo el tiempo. O sea, cada ser humano tiene diferentes gustos y decide qué es lo que quiere hacer con su vida. Y saben que eso es lo correcto, porque Dios diseñó así al ser humano. De ahí que vamos a encontrar muchos pasajes en la Biblia que se refieren a eso, tales como: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge lo que tú quieras. Pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge lo que quieres hacer. Entonces, aunque en nuestras oraciones sí debemos de mencionar a nuestros familiares y darle gracias a Él por la vida de nuestros familiares, pero no es correcto que le digamos: Dios, yo te ruego que mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hijo también se haga cristiano y que venga a la iglesia. No, agradezcámosle a Dios por la vida de ellos, roguemos a Dios que su rostro resplandezca en ellos y que los encamine por el camino que ellos han decidido andar, porque eso es el libre albedrío. Y si nosotros queremos forzar que tal persona venga con nosotros a nuestra iglesia, entonces le estamos pidiendo a Dios que anule el libre albedrío de esa persona. Y eso es completamente incorrecto. Ustedes no van a encontrar en la Biblia acerca de personas que se pusieran a orar para que otros hicieran tal o cual situación. No, no es así. Es una idea popular. Siempre o casi siempre está en nuestras predicaciones, en las alabanzas que pretendemos cantarle a Dios, pero en la realidad de la Biblia no es así. No es que el apóstol Pablo, estando en esa cárcel de Filipos, con todo el contexto que les he dado, no es que él le empieza a insistir al carcelero y le dice: mira, tú tienes que arrepentirte porque Dios te ama y Dios es muy bueno y tú tienes que aceptarlo. No, no es así. Fue el carcelero el que vino y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Ah, bueno, esa persona viene con su libre albedrío y decide querer cambiar de vida. Ah, entonces el apóstol le dice: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. Esa palabra se cumplió plenamente en la vida del carcelero de Filipos. Hay cualquier cantidad de historias antiguas y modernas que nos dan un ejemplo muy vivido de esto. En la década de 1960, cuando en Corea del Sur había un gran avivamiento y muchas personas venían al conocimiento de la palabra de Dios y se estaban formando las grandes iglesias de aquel tiempo, de repente una iglesia que estaba situada en lo alto de una montaña hizo una semana de campaña evangelística. Y muchas personas venían a esas reuniones porque sucedían milagros, la gente aprendía de la Biblia, cosas buenas estaban pasando. De repente, a media semana, comenzó una lluvia muy fuerte. El río que había que cruzar para llegar a esa congregación que estaba en la parte alta de una montaña, empezó a crecer y habían 3 muchachas en esa congregación que ellas eran completamente fieles en cuanto a asistencia se refiere.
En cada reunión ellas estaban. Pero aquel día la lluvia hizo que el río creciera y no había forma de pasar. Llegaron las 3 muchachas hasta la orilla del río y 2 de ellas dijeron: regresemos, no podemos pasar. Hoy tendremos que romper con ese buen hábito que tenemos de congregarnos porque no se puede pasar el río. Pero una de ellas dijo: a ver, deben de pensar ustedes que está escrito que Pedro caminó sobre las aguas. Y si Pedro caminó sobre las aguas, significa que nosotras también podemos caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque aquel que le dio la orden a Pedro vive y existe, y él es una realidad, y su palabra no ha cambiado. Y si él mandó que Pedro caminase sobre las aguas, también nosotros podemos hacerlo. La tercera muchacha dijo: no, vamos a ir a la congregación a cualquier costo y vamos a tener la capacidad de caminar sobre las aguas, porque Pedro caminó sobre las aguas y aquel que le dio la orden a Pedro también está con nosotros. Y comenzaron a meterse en el río. ¿Qué sucedió? 3 días más tarde sus cadáveres aparecieron a la orilla del mar. ¿Por qué es que Dios, bendito sea, no honró la aparente fe de esta tercera muchacha? Y que gracias a ese pensamiento equivocado cobró la vida de otras 2. Porque es verdad que Pedro caminó sobre el mar, según está escrito en los evangelios, pero fue una orden directa de nuestro Santo Maestro, que sea bendito por siempre. Él le dio una orden directa a Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces el Señor le dice: pues ven. Pero le dijo a Pedro, no le dijo a Tomás, no le dijo a Juan, no le dijo a Felipe, no le dijo a Mateo. Ninguno de ellos tenía esa posibilidad de caminar sobre el agua por una sola razón, porque la orden no fue para ellos, la orden fue para Pedro. Y así como este pasaje de los evangelios y como Hechos 16:31, saben que hay cualquier cantidad de pasajes en la Biblia mal entendidos. De repente llegamos a pensar que Dios no nos está escuchando, que Dios no está dando un sí a nuestras oraciones. Lo que pasa es que posiblemente le hemos estado pidiendo por cosas que Él nunca se comprometió a hacer a favor de nosotros. Es verdad que la historia bíblica existe, pero eso no quiere decir que tenga que ser una realidad para cada uno de nosotros. Quizás sí en algunas ocasiones, pero no siempre. De verdad que les deseamos todo lo mejor. Qué bueno que han estado aquí. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den like. Y también, por supuesto, que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.